Muy buenos días. Es un gusto acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación de Comercios y Fácil y la Dirección Nacional de Medicamentos les dan una cordial bienvenida y les agradecen su participación e interés en el presente webinar titulado Implementación de Reglamento Técnico Salvadoreño, Requisitos para la Regulación Sanitaria de Dispositivos Médicos, con el cual las empresas podrán conocer la base legal, contenido de los reglamentos técnicos nacionales referidos a la regulación sanitaria para los dispositivos médicos. Este webinar es el tercero de la serie de 36 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a empresarios con información desde las instituciones que facilitan el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámites de registros, renovaciones, visados de medicamentos farmacéuticos, productos cosméticos, dispositivos médicos en este caso, permisos de funcionamiento de establecimientos, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello. Al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con gusto les daremos respuesta a sus consultas. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que se les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla. Posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tendremos a continuación la participación del ingeniero Mario Ernesto Vega. Él es ingeniero biomédico. Actualmente se desempeña como jefe de dispositivos médicos en la Dirección Nacional de Medicamentos, con estudios especializados en gestión hospitalaria, evaluaciones económicas en salud, planificación y gestión de tecnologías sanitarias. Le cedo la palabra al ingeniero Mario Ernesto Vega. Adelante, ingeniero. Hola, buenos días a todos. Gracias, licenciado. Es un gusto nuevamente poder compartir un espacio para poder conversar acerca del reglamento técnico salvadoreño, de la regulación de dispositivos médicos. En esta ocasión vamos a continuar el esfuerzo que se había realizado antes para dar a conocer la implementación de este reglamento, es decir, todos los cambios que se han dado y todas las cosas como muy particulares o adicionales que se podrían estar implementando con este reglamento, de manera de que si ustedes tienen alguna duda o consulta lo podamos ver al final de la sesión. Entonces voy a apagar la cámara y voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces damos inicio, como les comentaba, vamos a hablar acerca de la implementación del Reglamento Técnico Salvadoreño, requisitos para la regulación sanitaria de dispositivos médicos. La agenda del día de hoy pues consiste en hablar un poco del reglamento técnico y el contenido, es decir, cuál es el contenido del reglamento, el objeto, el ámbito de aplicación, luego los cambios a implementar. Y lo vamos a ir dividiendo por cada unidad. Quieras o no, el reglamento está diseñado para establecer las disposiciones regulatorias por función reguladora según diferentes referencias internacionales, como por ejemplo la OMS, el IMDRF, entre otros. Entonces, en esta ocasión ya con motivos de practicidad se han establecido de que lo vayamos viendo como por unidades técnicas de la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces se desglosa, primero vamos a hablar de la investigación clínica, luego de establecimientos y poderes, luego de registro, luego de importaciones, luego de laboratorio de control de calidad, luego de tecnovigilancia. Pero prácticamente vamos a ver un módulo de vigilancia sanitaria y luego la aplicación del RTS y el espacio para consultas. Entonces, el contenido del reglamento técnico ese ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Dirección Nacional de Medicamentos en la parte de normativas. Entonces, dentro de los reglamentos técnicos salvadoreños, ustedes pueden encontrar ese y también aquel
destinado para las buenas prácticas de manufactura. El contenido de este reglamento, como les comentaba, pues básicamente consiste en el objeto, ámbito de aplicación, definiciones, abreviaturas, disposiciones generales y el desglose de todas las funciones reguladoras se establecen en el punto 6 de regulación sanitaria de dispositivos médicos, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Comenzamos con el objeto. Es importante definir el objeto debido a que este establece a lo que está dirigido el reglamento. Entonces dice, ¿cuál es el objeto de este reglamento? Establecer las disposiciones técnicas que rigen la regulación sanitaria de dispositivos médicos en el territorio nacional, con base al marco legal vigente y los principios armonizados internacionalmente para las buenas prácticas regulatorias. Es decir, para la realización de este documento se tomaron como referencia diferentes documentos a nivel internacional de buenas prácticas regulatorias, de las recomendaciones del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos y de diferentes documentos y recomendaciones de la OMS para poderlo realizar, de manera que se pueda establecer un marco regulador de dispositivos médicos en el país. Luego, el ámbito de aplicación dice que aplica a los establecimientos inscritos en la DNM y aquellas personas naturales o jurídicas que realicen las actividades de fabricación, importación, exportación, distribución, almacenamiento, investigación clínica, comercialización, trámite de registro sanitario, vigilancia sanitaria y demás actividades relacionadas con el ciclo de regulación de los dispositivos médicos, con o sin fines de comercialización, incluyendo a los miembros del Sistema Nacional Integrado de Salud. El ámbito de aplicación ya dice a quién aplica, a quién no aplica, y también ya el desarrollo sobre cómo aplica, pues es el contenido del reglamento. Quizás, como acá se menciona un punto muy particular que es sobre el ciclo de regulación y en sí las funciones reguladoras, este diagrama ha sido obtenido de un documento de la OMS en donde se establecen la diferencia, por ejemplo, entre el ciclo de regulación y el ciclo de vida de un dispositivo médico. Entonces, por ejemplo, podemos ver en la parte superior que se menciona, bueno, en la parte un poco más anaranjada, el ciclo de vida que viene desde los recursos o materias primas, luego el desarrollo del producto, evaluación de riesgo y etapas preclínicas, luego la investigación clínica y la evaluación clínica como tal, luego la producción o la manufactura, la venta, distribución y el uso del postmercado y finalmente un descarte o disposición final del dispositivo. Ese es el ciclo de vida. Entonces, aquí en este diagrama ustedes pueden ver las funciones reguladoras y en dónde se ubican o en qué parte del proceso del ciclo de vida del dispositivo médico se emiten estas o se realizan estas actividades o estas funciones reguladoras. Pueden ver, por ejemplo, que se mencionan buenas prácticas clínicas y la evaluación de riesgos, que esto es algo que se ve a lo largo de todo el ciclo de vida. También hay una etapa de investigación clínica que esto no solamente corresponde a las etapas premercado, sino que va a lo largo de todo el ciclo de vida del dispositivo médico, ya que si bien lo más evidente es hacer investigaciones clínicas en el momento del desarrollo de un dispositivo médico, pero también se pueden realizar para ampliar usos previstos, para poder utilizarlo en otras situaciones en las que el fabricante determine que puede ser válido, pero que necesita tener una constancia o una evaluación que efectivamente así lo es. Entonces ya se ve que es una etapa a lo largo de todo el ciclo de vida. Luego tenemos la vigilancia en general, en términos de vigilancia, que inicia desde la investigación clínica en adelante, luego la licencia de establecimientos, que básicamente las funciones que realizan la unidad de registro de establecimientos y poderes, y se sitúan desde las etapas de investigación clínica hasta la puesta en mercado. Luego tenemos la función del registro del producto, que es propiamente lo que realiza la unidad de registro de dispositivos médicos, y tenemos una vigilancia post-comercialización que se sitúa propiamente desde la distribución a la puesta en marcha, tal vez, y el uso del dispositivo médico en adelante. Entonces, ya vemos como las últimas dos funciones reguladoras, que son la de laboratorio, que es el control de calidad de los dispositivos médicos, que va desde la investigación clínica en adelante, y la vigilancia de la promoción y publicidad, que se da desde desde la puesta en mercado. Entonces, si se fijan, aquí se establecen todas las funciones reguladoras
de que en este caso estaría siendo la Dirección Nacional de Medicamentos con relación al ciclo de vida de una tecnología, de un dispositivo médico. Entonces, el reglamento técnico salvadoreño lo que hace es establecer las pautas para darle vida a este diagrama, por así decirlo. Entonces, como les comentaba, las funciones reguladoras ya en sí, muchas de las actividades ya se están realizando. ¿Y cómo se están realizando? Pues mediante las unidades técnicas que se encuentran bajo la dirección ejecutiva. Eso podemos encontrar la unidad de registro de dispositivos médicos, podemos encontrar la unidad de registro de establecimientos y poderes, la de inspección, fiscalización y buenas prácticas, la unidad de control de calidad, pre y por registro de medicamentos, la de importaciones, la de investigación clínica y el Centro Nacional de Tecnovigilancia. Mediante todas estas unidades, la DNM le da vida a las funciones reguladoras que se establecen en el reglamento técnico, que también están sustentadas en la Ley de Medicamentos y su reglamento general. Entonces, el RTS lo que hace es prácticamente como establecer el marco normativo ya específico para dispositivos médicos, en donde establece todas las funciones que ya se realizan. Comenzamos ya con el desglose propiamente de los principales cambios en investigación clínica, que eso no es una unidad relativamente nueva, y parte de los cambios que pueden encontrar en el reglamento técnico es el siguiente. Los proyectos de investigación de ensayos clínicos serán evaluados y aprobados por un comité de ética independiente reconocido por la DNM. Sin embargo, la autorización de la ejecución del ensayo clínico será por parte de la DNM. Aquí quizás quisiera explicar un poco la dinámica de cómo será estos puntos. En el lado izquierdo de la pantalla ustedes podrán ver en un cuadrito básicamente un texto que viene o proviene más bien del documento del Reglamento Técnico Salvadoreño. Y en la derecha ustedes podrán ver una explicación. Entonces, la parte de la izquierda que les acabo de leer es la disposición que se establece en el reglamento técnico. En este caso se menciona que es que serán evaluados y aprobados por un comité de ética independiente reconocido por la DNM. Sin embargo, la autorización de la ejecución del ensayo clínico será por parte de la DNM. ¿Qué quiere decir esto? Que por el momento, para las investigaciones de dispositivos médicos, la DNM solamente aceptará la evaluación del Comité de Ética de Investigación en Salud, o CNEIS, que es parte, o bueno, está en el Consejo Superior de Salud Pública. Entonces, la autorización de la ejecución del ensayo clínico, propiamente ya para darle la autorización final para que verdaderamente pueda realizar o ejecutar un ensayo clínico, a pesar de pasar por un comité de ética, siempre será por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos. Pues prácticamente por lo que les comentaba, que es parte de las funciones reguladoras a nivel internacional. Luego tenemos otro de los cambios o partes más importantes dentro de la investigación clínica, que los ensayos clínicos podrán ser inspeccionados, suspendidos o detenidos en caso de encontrarse un motivo clínico, técnico o jurídico de peso en la evaluación, siendo responsabilidad del patrocinador y del investigador principal colaborar y cumplir con la misma. ¿Qué quiere decir esto? Pues prácticamente por motivos de seguridad, la DNM y en su función reguladora podrá inspeccionar, suspender o detener ensayos clínicos cuando se encontrase un motivo de peso prácticamente para salvaguardar la seguridad y la salud de los pacientes enrolados. También se menciona que los eventos adversos que surjan durante la investigación clínica hasta un periodo previamente estipulado en el proyecto de investigación deberán ser reportados al Comité de Ética y a la DNM. Es decir, todos los eventos adversos que surjan durante ese proceso de investigación clínica ya establecido, durante el tiempo establecido, deben de ser reportados. ¿Por qué? Pues prácticamente estaríamos nosotros como función reguladora bajo la función reguladora de supervisar ensayos clínicos, evaluar estos eventos adversos, ver si en realidad tienen una relación con el dispositivo que se está evaluando y si esto no tiene, pues igual se le da el seguimiento correspondiente para mitigar los riesgos correspondientes. Estas medidas se han tomado como respuesta a la herramienta de la OMS que sirve para evaluar la madurez o el trabajo en sí de las funciones reguladoras de agencias a nivel internacional. Es decir, todas las agencias a nivel internacional se
someten a ese tipo de evaluación por parte de la OPS para ver en qué nivel de madurez están. Entonces, nosotros encaminados a ese proyecto de seguir fortaleciendo los marcos reguladores y las funciones reguladoras, pues se han tomado ese tipo de disposición. Entonces, para ello también se estarían estableciendo ciertos procedimientos, lineamientos y herramientas necesarias para llevar a cabo todo esto. De hecho, la unidad de investigación clínica ha hecho unas actualizaciones en sus herramientas, por lo que les hago la atenta invitación para que estén pendientes de los avisos del ADN, como por ejemplo el que estamos viendo ahorita en pantalla, para que estén pendientes sobre alguna actualización de una herramienta, de un formulario, de un procedimiento, de una disposición. De cualquier manera, también estar pendiente de las redes sociales, porque ahí se publican muchos de estos avisos. Luego se menciona también dentro de la parte de investigación clínica la responsabilidad de las partes interesadas del ensayo clínico. Entonces se menciona que al menos un miembro del equipo de investigación clínica deberá presentar atestado de metodología de la investigación, precisamente por el tipo de trabajo o especialización que se estaría realizando. También se menciona que la DNM autorizará las instalaciones y funcionamiento de los centros de investigación para llevar a cabo el ensayo clínico. Y ante eso también ya se había publicado, si no me equivoco, en diciembre del año pasado, un aviso en el que se menciona que la DNM estaría autorizando o estaría sí, autorizando la apertura de establecimientos que se dedican o que son catalogados como centros de investigación, es decir, centros donde específicamente se estarían realizando o llevando a cabo investigaciones clínicas, y me refiero a ensayos clínicos específicamente. Luego se menciona también una parte que es muy importante sobre la importación y disposición final del producto en investigación. El investigador principal deberá presentar a la DNM la documentación sobre el control de inventario del producto de investigación y productos auxiliares. ¿Qué quiere decir esto? Que en una investigación clínica es importante delimitar qué materiales se necesitan para poder llevar a cabo la investigación que se está realizando. Es decir, se deben de tener el inventario que se utilizará, tanto el de producto de investigación como todos los auxiliares, como algunos insumos, otros dispositivos necesarios, tal vez algunos medicamentos, pero se tiene que delimitar específicamente qué es lo que se utilizará en ese estudio. Y pues al momento de la ejecución del ensayo se estaría verificando que este inventario se cumpla, que en realidad se estén utilizando todos estos productos, para que al final del ensayo o al final o al momento sí, de la finalización del ensayo, en caso de destrucción o la disposición final en sí del producto de investigación, entonces sería como notificado a la DNM. También se menciona, en el caso de destrucción de los productos de investigación y auxiliares, se deberá cumplir con los procedimientos establecidos por la Dirección Nacional de Medicamentos. Entonces, prácticamente estos dos puntos dan a entender eso, que debe de ser coherente con lo descrito en la declaración de inventario, junto con lo que se está llevando a cabo, es decir, la teoría con la práctica deben de ir de la mano, y eso es a lo que se refiere esto en cuanto al inventario de, de los productos que se estarían importando. Luego se menciona también dentro de esta parte que la DNM podrá reconocer y utilizar decisiones, requisitos, informes o información emitidas por autoridades sanitarias de países cuyas agencias reguladoras de medicamentos han sido certificadas de nivel 4 por la OPS o la OMS, así como aquellos ensayos clínicos autorizados por agencias sanitarias de alta vigilancia y por la OPS-OMS. ¿A qué me refiero con esto? Como les comentaba hace un momento, la OMS tiene una herramienta para poder evaluar la madurez de las agencias reguladoras. El poder nosotros reconocer o asignar una ponderación a las evaluaciones ya realizadas por otra agencia reguladora, que a eso se le conoce como reconocimiento y reliance respectivamente, nos permite también a nosotros confiar en las decisiones de otra entidad que puede ser que se encuentre en un nivel pues de mucha más madurez, para no estar realizando como un doble esfuerzo en la evaluación de un mismo ensayo clínico en este caso.
Entonces, sí, claro, está de que esto no quitaría el poder de la toma de decisión final a la DNM, claro está que es la ponderación de una decisión, pero a esto se refiere, que se estimará en los casos que amerita la aplicación de estos procedimientos de reliance o de reconocimiento y que esto estaría sujeto a presentar evidencias que de las evaluaciones de otras agencias y las validaciones internas también que se puedan realizar para ese tipo. Entonces, a eso es prácticamente lo que se refiere. Listo, antes de empezar con la parte de establecimiento, solamente quería eh, comentarles algo con respecto a esto y es importante debido a las preguntas que se han estado realizando últimamente. Tenemos algunos productos, como por ejemplo en la categoría de los productos que se ocupan en laboratorio clínico o en laboratorios en general. Hay muchos de esos productos que se clasifican como Research Use Only o por sus siglas RUO. Entonces, estos productos en sí son clasificados por el fabricante con una calidad que no llega a ser suficiente para considerarse un producto que tenga calidad diagnóstica. Los que tienen calidad diagnóstica son los agentes IVD, que son propiamente lo que se regula como dispositivo médico. Los RUO, por su parte, nos han consultado si para poder utilizar este tipo de productos, por ejemplo, un producto RUO podría utilizarse en industria, no necesariamente en investigación, pero en industria tal vez farmacéutica, industria alimenticia, industria avícola, etcétera. Entonces, este tipo de productos, a menos que se encuentren sujetos a una investigación clínica para determinar que el desempeño de este producto sea el destinado para una calidad diagnóstica, salvo ese caso, pues no se estaría solicitando como o tramitando de esta manera sobre la importación y disposición final de estos productos. Ante cualquier duda sobre si su producto entra en esta categoría, nosotros tenemos una ventanilla de asesoría técnica en el cuarto nivel, donde podrán consultar si su producto en realidad podría ser de ese tipo o no. Ante cualquier otra cosa, si usted desea conocer si su producto es regulado o no como dispositivo médico, entonces también puede solicitar las constancias de evaluación técnica, que pueden encontrar la guía y los formularios en la página web de la DNM. Entonces, eso solo era un comentario debido a las diferentes preguntas que nos han hecho llegar y ante cualquier consulta que tengan con respecto a esto pueden consultarlo al correo ensayos.clínicos@medicamentos.gov.sv o también a la dirección insumos.medicos@medicamentos.gov.sv. Entonces nosotros a lo interno estaríamos realizando la validación y dándole respuesta por el medio que usted consulta. Ahora sí, vamos a la parte de establecimientos. Y una de las partes o de los cambios principales que se tiene en el RTS es la implementación de una figura que se llama director técnico de dispositivos médicos. Entonces, este deberá ser inscrito ante la DNM de acuerdo a lo establecido en este RTS. ¿Y qué es un director técnico? Pues prácticamente tiene la función de velar por el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente en el establecimiento y no se refiere únicamente a lo que establece el RTS, sino también a la ley de medicamentos, al reglamento general de la ley de medicamentos y a cualquier otra normativa aplicable. Y este director técnico que prácticamente sería aquel profesional idóneo de acuerdo al dispositivo médico del establecimiento que representará. En ese sentido, el director técnico debería de ser, o la recomendación es que deba ser aquel que sea, por ejemplo, afín al tipo de dispositivo que se estaría o que estaría tratando en el establecimiento. Es decir, por ejemplo, si volvemos al caso de los diagnósticos in vitro, por ejemplo, un establecimiento que se dedique a la comercialización o a la distribución de agentes de diagnóstico in vitro, lo más recomendable podría ser que el director técnico sea un laboratorista clínico, precisamente por el grado de especialización, por la formación académica que tiene. Asimismo, si una empresa se dedica específicamente a equipo médico, pues lo más recomendable sea un ingeniero biomédico y así sucesivamente. Es importante mencionar en este punto que existen profesionales que tienen las competencias, por ejemplo, en estos casos que acabo de mencionar, que ya en la industria, en el campo, se pueden encontrar
que tanto un ingeniero biomédico puede tener la especialización como para poder ser profesional responsable de agentes de diagnóstico in vitro o viceversa, ya que en diferentes establecimientos de esos productos de laboratorio clínico, muchas veces se venden los equipos, los analizadores. Bueno, es lo más normal, se podría decir. Entonces, quieras o no, existen profesionales que se han formado también y que tienen competencias, capacitaciones para poder ser el profesional responsable de estos establecimientos, a pesar de que no solo se comercialicen productos afines a su profesión. Entonces, lo más recomendable sería como la persona que tenga como las competencias para poder hacerse cargo de todos los dispositivos médicos. Luego tenemos la otra parte, que es los establecimientos sujetos de autorización por la DNM. Y en este caso se está agregando uno en particular, que es el acondicionador de dispositivos médicos, ya que los anteriores ya se encuentran regulándose por la DNM. Entonces la figura del acondicionador se agrega a esto y es prácticamente aquella responsable de brindar las condiciones finales a un producto terminado. Sus requisitos de inscripción se detallarían en la guía de apertura de establecimientos que se estarían publicando. Entonces, básicamente ese es el otro cambio con respecto a la unidad de registro de establecimientos y poderes. Luego tenemos esta parte que es la autorización de establecimientos. Y por si ustedes tienen alguna duda con respecto a la función del director técnico, con respecto a la del profesional responsable, pues ustedes podrán encontrar en el apartado 6.2.4 la responsabilidad del director técnico y la responsabilidad del profesional responsable. Entonces, ustedes podrán ver en este punto que las responsabilidades del director técnico están más orientadas a un establecimiento, mientras que la del profesional responsable están orientadas a un producto. Y es por ello que el director técnico se estaría vinculando a un establecimiento y los profesionales responsables a cada producto regulado, es decir, en cada registro sanitario, que es lo que actualmente ya se está realizando. Entonces, ahí ustedes pueden leer detenidamente cuáles son las funciones y podrán ver la diferencia entre las mismas, identificando eh, eh, que de forma general, pues esa es la diferencia entre uno que está orientado al establecimiento y el otro al producto en particular. Ahora bien, hablemos un poco del registro sanitario. Esta está a cargo de la unidad de registro de dispositivos médicos y uno de los primeros cambios que se identifican es la forma en cómo se le denomina la clasificación de riesgo. Eso no implica que se vaya a cambiar en sí como las reglas como tal para poder definir el riesgo de un dispositivo médico, sino más bien solamente se cambia la forma en cómo se le denomina. Si actualmente se le denomina como clase de riesgo 1, 2A, 2B y 3, ahora se estaría utilizando la nomenclatura de A, B, C y D, correspondiendo tal como se muestra en la pantalla, ¿verdad? Que la de menor riesgo es la clase de riesgo A y la de mayor riesgo es la clase de riesgo D. Y eso es atendiendo a un documento del Foro Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, IMDRF, que los clasifican de esta manera. De igual manera no es un gran impacto con respecto a este cambio. Luego el siguiente es sobre la nomenclatura. La nomenclatura de dispositivos médicos. Se establece en el reglamento que el regulado deberá presentar los códigos y términos de la nomenclatura internacional adoptada por la DNM para la trazabilidad de los dispositivos médicos que corresponda con los productos a registrar. Entonces, en este punto, quizás habría que comentarles qué es en sí una nomenclatura. Y para los que no saben, las nomenclaturas de dispositivos médicos son generadas o son establecidas en base a nombres genéricos de los productos. Por ejemplo, si yo tuviera un ventilador mecánico de la marca A o de la marca B o del fabricante Z, todos ellos, si tienen las mismas condiciones, las mismas especificaciones, las mismas funciones, probablemente tengan el mismo nombre genérico que sea ventilador mecánico, por ejemplo. Entonces, hay ciertas agencias u organismos internacionales que se encargan de crear esta nomenclatura. ¿Para qué? Pues prácticamente por motivos de trazabilidad, por identificación, para mejorar procesos de vigilancia y para mejorar la comunicación entre diferentes entidades,
Por ejemplo, a nosotros nos sirve a nivel nacional para poder establecer comunicación, evaluar abastecimientos con el Sistema Nacional Integrado de Salud y generar los reportes correspondientes en base a estas nomenclaturas, ¿verdad? Básicamente de eso consisten. Entonces, la DDM estaría adoptando dos nomenclaturas, que una es la GMDN, que es una agencia que así se llama, GMDN, Agencia GMDN, y la otra que es la nomenclatura europea, EMDN. En este punto hay que es importante mencionar que la GMDN, quieras o no, es un servicio que se adquiere, pero ese servicio generalmente lo adquieren los fabricantes, mientras que el EMDN es un servicio libre de costos. Ustedes pueden encontrarlo en la página, solo pueden googlear EMDN en Google y ya les aparece como la página. Ese es el esfuerzo de Europa para tener una nomenclatura libre y gratuita para aquellos que deseen asignar una nomenclatura o un código particular o un nombre genérico a sus dispositivos médicos. Entonces, prácticamente lo que se estaría presentando acá en cada registro sanitario, en cada producto que vaya a registrar, ya sea nuevo registro, o sea por registro, o sea una renovación, pues prácticamente esta nomenclatura. Bastaría solo con detallar el código y para ello se están actualizando los formularios para que se detalle de esa manera, ¿verdad? Em, Prácticamente eso se recomienda, que el fabricante sea quien asigne este tipo de códigos, precisamente porque el fabricante es quien conoce completamente su producto y qué código estaría siendo el más apropiado para poder indicarlo. En este caso, pues se recomienda solicitar al fabricante que se les asigne ese código y y que por tanto, en consecuencia, se los proporcione a ustedes para que ustedes puedan someter el trámite relacionado a registros sanitarios de dispositivos médicos que corresponda. Luego tenemos el otro punto sobre el UDI, el identificador único de dispositivos, y pues prácticamente lo que menciona es que el regulador deberá declarar cuando aplique el UDI del dispositivo que corresponda a cada uno de los productos a registrar, tanto para los productos médicos de fabricación extranjera y nacional. Aquí me quiero detener un poquito y les quiero comentar que a nivel internacional para la aplicación completa e integral de este tipo de identificador es necesario generar una regla o una reglamentación necesaria o una disposición que sea consensuada tanto con la industria, con el Sistema Nacional Integrado de Salud y y con el regulador, en este caso nosotros, precisamente para poder establecer cómo cuál sería la nomenclatura, cuál sería la estructura de este código, cómo se estaría detallando, si se estaría detallando en etiquetas o en otro tipo de formas. La idea es que eh, se pueda realizar una regla pues consensuada con toda la industria de manera de que se obtengan los mejores resultados esperados para este proyecto. De esta forma, lo que les quería comentar es, si bien se ha mencionado en el reglamento técnico salvadoreño, pero esto no estaría siendo exigente o exigible, perdón, al corto plazo, sino que se están desarrollando un proyecto para lo cual solicitamos que se mantengan pendientes de los medios de comunicación, nuevamente el atento recordatorio o la atenta solicitud de que se mantengan atentos a las redes sociales oficiales de la DNM, a la página web de la DNM para verificar los avisos, cualquier actualización con respecto a disposiciones e incluso incluyendo este punto del identificador único de dispositivos médicos. Entonces, de momento, no se requiere que se esté solicitando pues, de forma obligatoria en las solicitudes o en los empaques. Luego tenemos una parte de que se deben mantener vigentes los documentos presentados en el expediente de registro sanitario a través del sometimiento de cambios por registros subsecuentes. Sin embargo, con este punto se está analizando la forma en cómo se estaría implementando de esto de manera de que no repercuta en un término económico para la industria. Si bien es algo que lo que menciona acá es de mantener vigentes certificados, por ejemplo, de buenas prácticas de manufactura en registros sanitarios ya otorgados, se estaría estableciendo y comunicándoles a ustedes
la forma en cómo eso se estaría haciendo, los plazos y pues la idea es que no exista en sí un impacto pues económico negativo con respecto a la industria. De este punto, sí, solamente quería pedirles nuevamente que se mantengan atentos de los medios de comunicación, cualquier comunicación que realice la DNM con respecto a este punto. Luego tenemos la parte de los requisitos, que si bien es algo que ya se encuentra en la guía de registro que está publicada en la página web de la DNM, podemos ver que estos se establecen de dos maneras. Se establecen los requisitos generales y también se establecen los requisitos por naturaleza. Es decir, los requisitos generales deben de cumplir para todo tipo de dispositivo médico que se requiera registrar acá. Mientras que los requisitos por naturaleza se tienen, por ejemplo, que si se va a realizar por ejemplo, un registro de sistemas informáticos de uso médico que internacionalmente en documentos en inglés se les conoce como Software as Medical Device, SAMD por sus siglas. Entonces debería de cumplir con los requisitos generales más los requisitos por naturaleza. En ese punto sí es importante mencionar que todos los requisitos serían exigibles a menos que se indique que este deba de ser cuando aplique. Por ejemplo, para algunos documentos sí pueden ser cuando aplique dependiendo del tipo de producto que se está registrando. Y se establecen las cuatro naturalezas, por así decirlo, de dispositivos médicos: agentes diagnósticos in vitro, sistemas informáticos de uso médico, productos antisépticos y desinfectantes y otros dispositivos médicos. Entonces, ya dentro de la DNM se evalúan en base a estos requisitos que ya están publicados. Entonces, básicamente el objetivo de esto es no solicitar requisitos que no apliquen, por ejemplo, que son específicos para cierto tipo de dispositivos médicos, entonces que no se le estén solicitando requisitos de un agente de diagnóstico in vitro a un software o a un producto antiséptico y desinfectante. Entonces, prácticamente eso es. Y ante cualquier duda sobre si su producto clasifica como dispositivo médico, pues pueden realizar las consultas correspondientes mediante las constancias de no registro o de clasificación de producto. Básicamente eso. Luego tenemos otro de los cambios que es con respecto al material de empaque y etiquetas, que de esta manera se menciona que el campo para detallar el número de registro sanitario asignado de acuerdo a la naturaleza del dispositivo médico, caso contrario deberá detallarse en el empaque secundario, como es el caso de los agentes de diagnóstico in vitro. En caso de utilizar etiqueta complementaria, no deberá cubrir la información consignada por el fabricante. ¿Y a qué se refiere a esto? Que pues prácticamente se establece que el número de registro debe de ir en cada dispositivo médico. Luego se menciona también que en caso de requerir el uso de etiqueta complementaria, esta deberá ser autorizada por la DNM y deberá colocarse en el empaque primario o secundario según aplique del dispositivo médico sin cubrir la información consignada por el fabricante. ¿Y a qué se refiere esto? Pues prácticamente el Reglamento Técnico Salvadoreño, en su apartado 6.3.4 de material de empaque y etiquetas, menciona cuál es la información que debe contener este etiquetado. Es decir, que por ejemplo deba de detallar el nombre y domicilio del fabricante, que deba de identificar propiamente el dispositivo, ya sea con código, ya sea con modelo, ya sea con nombre. Entonces, prácticamente, si el empaque no completa estos requisitos o no cumple con estas especificaciones del reglamento, pues se puede cumplir mediante una etiqueta complementaria, la cual debe ser autorizada por la DNM y pues colocada en los dispositivos a comercializar. En este punto también sí es importante comentarles que ambos puntos se estarían publicando mediante una guía o un documento complementario a este reglamento técnico salvadoreño sobre cómo se estaría realizando este punto, cómo se estaría implementando este punto. Y es que de igual manera en reuniones con diferentes regulados, pues nos externaron esa inquietud sobre los plazos para poder realizar un sobreetiquetado, para poder etiquetar los números de registro sanitario. Entonces tomamos a bien darles un plazo. De momento no estaría siendo exigente porque están en un plazo transitorio, por así decirlo, por la implementación gradual del reglamento técnico salvadoreño, y se estaría publicando la forma en cómo se estaría realizando y evaluando este tipo de etiquetado o las etiquetas complementarias o las etiquetas para el número de registro sanitario.
De cualquier manera, la disposición se encuentra en el reglamento técnico salvadoreño y si ustedes están en la capacidad de poder realizarlo, pues pueden iniciar con esto. Pero no es exigible a la fecha de hoy. Luego tenemos el siguiente apartado, que es el de la importación de dispositivos médicos, y se menciona un punto que quizás es uno de los principales cambios, que ya se menciona cuáles son los requisitos que debe de contener la factura en cada importación de dispositivos médicos. Y esto estamos hablando cuando tienen registro sanitario activo. Es decir, y ya menciona cuál es la información que debe tener. Nombre de producto, número de registro sanitario, presentación, fabricante, código modelo, país de origen, número de lote o serie, fecha de vencimiento cuando ésta aplique, cantidad, precio unitario y precio total. Fecha de vencimiento cuando aplique, pues prácticamente porque hay dispositivos médicos que no tienen una fecha de vencimiento como tal. Precisamente porque pueden ser, por ejemplo, un equipo médico que no tiene una fecha de vencimiento, pero sí tiene una fecha de fabricación. Entonces, eso es el cuando aplique. Ya se menciona eso. Y en caso de que no cuente la factura con esta información o que no cumpla con esto, entonces pueden presentarlo mediante un documento anexo firmado por profesional responsable que detalla la información requerida, de manera que se pueda cumplir este apartado. Luego tenemos los requisitos para autorización de importación, siempre en el mismo apartado, que el importador debe tener disponible el certificado de análisis de liberación de lotes de los productos importados, los cuales serán solicitados en la vigilancia sanitaria durante el ciclo de regulación. ¿A qué se refiere esto? El certificado de análisis de liberación de lotes, aquel certificado que eh, básicamente que se emite por parte del fabricante para donde hace constar que el dispositivo que está saliendo a mercado ha sido evaluado conforme a ciertas normativas, conforme a ciertos estándares que ya están conforme a lo establecido en los registros sanitarios. Entonces, este análisis de liberación de lote está prácticamente realizado por cada lote de producción o por cada producto en sí y no es un requisito que sea presentado a la DNM durante el proceso de la solicitud de importación, sino más bien a lo que hace referencia a eso es que al momento de importar, ustedes como regulados, como profesionales responsables, como apoderados, puedan tener ese documento y resguardarlo en sus documentos regulatorios, ¿verdad? Que lo tengan a disposición en caso de que se presente una investigación con respecto a cierto producto mediante procesos de vigilancia sanitaria. Entonces, en ese momento la DNM podría solicitárselos y pues ustedes ya lo tendrían a la mano. A eso se refiere este punto. No necesariamente que deba ser un requisito para un trámite adicional, solamente que lo tengan a la mano. Luego tenemos la parte de los requisitos para autorización de importación de dispositivos médicos bajo la modalidad de permiso especial de importación. Y en este caso ya se detalla que se realizaría en unos casos en particular. Dentro de todos estos casos particulares ya se menciona un punto y esto anteriormente solamente teníamos un aviso, ahora se le está formalizando completamente el de los equipos biomédicos usados, remanufacturados o repotenciados. Entonces ya se menciona que este tipo de productos o dispositivos médicos se estarían importando bajo esta modalidad. Para ello deben de cumplir con los requisitos establecidos en este punto, en este apartado. Ya se mencionan como requisitos generales para cualquier permiso especial de importación, pero también en un apartado se mencionan los requisitos específicos para los equipos biomédicos usados, remanufacturados o repotenciados, para que lo tengan en cuenta y le puedan dar una lectura en caso de que ustedes estén interesados en la importación de ese tipo de productos. Y luego en el apartado 6.5 hablamos de la vigilancia sanitaria de productos de dispositivos médicos. Y en este punto es importante mencionar que la vigilancia sanitaria, dentro de la función reguladora que estuvimos viendo en el diagrama del inicio, se compone de diferentes aspectos. El más evidente quizás es el de tecnovigilancia, luego tenemos el de inspecciones y fiscalizaciones por parte de la DNM, luego tenemos el del laboratorio de control de calidad y el de la vigilancia de promoción y publicidad.
Entonces, en este punto vamos a comenzar con el de las inspecciones sanitarias. Y es que la DNM también estuvo junto con este reglamento en un esfuerzo para publicar un reglamento técnico salvadoreño de buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos y su guía de verificación, es decir, tiene un anexo que ustedes pueden utilizar en caso que se encuentren en esos procesos para poder realizar o para poder verificar el cumplimiento de estas buenas prácticas de manufactura. Entonces, es un documento aparte, pero sí es importante comentarles debido a que son como parte del mismo esfuerzo de la DNM por fortalecer la regulación de dispositivos médicos de forma nacional. Luego se menciona también como algunos cambios como parte de las funciones del director técnico. Y se menciona que este director técnico deberá asegurar la colaboración durante la inspección a fin de brindar todas las facilidades necesarias para el ejercicio de las funciones de los inspectores de la DNM. Una vez completado el proceso de inspección, se levantará un acta, la cual será suscrita por el director técnico o a quien éste designe y los inspectores. Entonces ya se menciona la obligación de la colaboración del establecimiento inspeccionado a través de esta figura. En ese sentido, sí es importante mencionar que las funciones o las inspecciones que puede realizar la unidad de inspección, fiscalización y buenas prácticas se dividen en 3 tipos. Esto es como una información general, no es algo que esté establecido propiamente en el reglamento técnico, sino más bien como información general. Y pueden haber para apertura de establecimiento, para verificación de buenas prácticas y para vigilancia sanitaria. Entonces, para la de apertura de establecimientos, pues ya se tiene un proceso bien establecido de revisión de planos, luego el trámite de apertura, que es con la unidad de registro de establecimientos y poderes, y luego puede existir una inscripción de apertura para laboratorios o una inspección de rutina para otros establecimientos como, como los importadores, por ejemplo. Entonces, estos son un tipo de inspecciones para los cuales debería de colaborar el director técnico. También tenemos los otros tipos que son las de buenas prácticas. Y tenemos diferentes buenas prácticas. Tenemos las de manufactura que aplica para laboratorios fabricantes o acondicionadores. También tenemos las de almacenamiento y distribución que aplica para los importadores, distribuidores, centros de almacenamiento, establecimientos prestadores de servicios de salud, es decir, públicos y privados, y las buenas prácticas clínicas que son para los centros de investigación. Entonces tenemos esos tipos de inspecciones en base a buenas prácticas y las últimas que son las de vigilancia sanitaria, que pueden ser por rutina, por alertas sanitarias o por denuncias. Como les comentaba, la parte de la vigilancia sanitaria es precisamente eso, mediante denuncias, mediante alertas sanitarias, buscar la seguridad de la población salvadoreña que utiliza dispositivos médicos que se encuentren regulados por la DNM. Entonces, tenemos esos tipos de inspecciones. Luego se menciona, volviendo al contenido del RTS, que se remitirán muestras de los dispositivos médicos al laboratorio de control de calidad de la DNM para su respectivo análisis. También se menciona que los costos asociados a la verificación de calidad de los dispositivos médicos serán cancelados por el solicitante o el titular del registro sanitario y eso especifica la colaboración entre la unidad de inspecciones con la unidad de laboratorio de control de calidad. Entonces ya se menciona que serán analizados cuando pues amerite, cuando se encuentra en un proceso de investigación, los dispositivos en el laboratorio. Y estos que serán evaluados conforme a estándares o normativas correspondientes al dispositivo. Luego, o internacionalmente validados o aceptados. Luego tenemos propiamente el contenido del Laboratorio de Control de Calidad y Seguridad de Dispositivos Médicos. Y pues prácticamente se menciona que el contenido de esto ya establece una base legal específica para el desarrollo de las actividades que acá se llevan a cabo. No estarían afectándose los productos como medicamentos, como cosméticos, sino que específicos solo para dispositivos médicos. También se menciona dentro de este apartado que no existe en sí en un cambio en cuanto a la evaluación de los dispositivos médicos. Entonces, cuando estos se realizan con base a riesgo sanitario, es decir, los planes de inspección.
sino que más bien solo faculta la evaluación de estos dispositivos médicos por función reguladora de vigilancia, que es la que vimos que empezaba desde la investigación clínica en adelante. Entonces ya se puede realizar este tipo de evaluación cuando se encuentre motivado por un fin, es decir, cuando se busque mitigar un riesgo o un hallazgo con un dispositivo médico. Y bueno, también posibilita el análisis de los laboratorios externos a nivel nacional e internacional en casos debidamente justificados. Hay un apartado del reglamento que establece que el análisis podrá ser tercerizado a nivel nacional o internacional en casos debidamente justificados y, por ejemplo, cuando la DNM no tenga la capacidad instalada para analizar ese tipo de dispositivos. Entonces, pero bajo ciertas condiciones, claro está, que sería evaluado caso por caso. Luego se menciona que se establece el pago por derechos de análisis a cuenta del solicitante, del titular del registro sanitario, del distribuidor, según corresponda, y que también se establece requisitos para el muestreo de productos, incluyendo la documentación a presentar y el muestreo con base en normas internacionales, como por ejemplo la ISO 28591, que esto es algo que actualmente ya se realiza como una buena práctica de muestreo, realizarlo en base a una normativa internacional aceptada a nivel internacional. Luego también no existen cambios en cuanto a la metodología a aplicar en el análisis. Esto, como les comentaba al inicio de este apartado, pues prácticamente lo que corresponde es a una base legal para poder realizar los análisis para salvaguardar la seguridad de la población. Entonces, la evaluación de calidad se realiza siempre conforme a métodos oficiales indicados en normas específicas del producto, como por ejemplo lo que consta en el expediente del registro sanitario o las farmacopeas internacionales que sean aplicables al dispositivo médico. Y bueno, el otro punto es el de tecnovigilancia. En el Reglamento Técnico Salvadoreño de Regulación solamente se menciona una parte de tecnovigilancia y es que todos los sujetos obligados al cumplimiento de este RTS deberán someterse a su vez a lo establecido en el RTS de la materia. Es decir, aquí ya se menciona que existirá un reglamento técnico de tecnovigilancia. Entonces, que prácticamente está en proceso para poder realizarse o revisarse con OSARTEC y a lo cual todos ustedes están cordialmente invitados a formar parte en este proceso. Todavía no se han realizado la convocatoria, pero por favor, nuevamente la solicitud de mantenerse pendientes a canales oficiales de comunicación de parte de la DNM para poder ser parte de este proceso. ¿Y qué es la tecnovigilancia? Pues prácticamente es la función reguladora que, como vimos en el diagrama del inicio, prácticamente se dedica a la postcomercialización, es decir, desde la distribución y uso en adelante del dispositivo médico, y se encuentran orientadas a la identificación, registro, evaluación, gestión, seguimiento y divulgación oportuna de información de eventos, incidentes adversos y problemas de seguridad que presentan los dispositivos médicos durante su uso. Eh, así como la identificación de otros factores de riesgo que pueden conducir a la ocurrencia de estos eventos. La idea de todo esto es prácticamente mitigar o reducir la posibilidad del riesgo o de un daño posible al paciente, al usuario del dispositivo médico o incluso a terceros. Entonces, siempre buscando la seguridad y el buen desempeño de los productos registrados. Entonces, pues prácticamente cuáles serían los objetivos del reglamento que les comentaba. Y básicamente es establecer o conformar la Red Nacional de Tecnovigilancia, establecer una figura de referente de tecnovigilancia para que ustedes lo puedan tener en cuenta, definir la responsabilidad de los miembros de la red y sus referentes, establecer criterios y periodos de notificación de eventos e incidentes adversos y de otros tipos de problemas de seguridad, entre otros. Por eso queda abierta la invitación para cuando inicie este proceso. Sin embargo, a pesar de todo ello, yo les comento que actualmente en el Centro Nacional de Tecnovigilancia se encuentran monitoreando alertas sanitarias, informes de seguridad y retiros de mercado recalls internacionales para que, bueno, si a ustedes les llega una notificación por parte del correo que ahí se muestra en pantalla, tecno.vigilancia, pues le puedan dar seguimiento a lo solicitado. Asimismo, se menciona que ellos se encuentran realizando
la gestión de eventos e incidentes adversos, la gestión de dispositivos médicos de calidad subestándar, falsificados y sin registro sanitario, y la gestión de acciones correctivas de seguridad en campo. Para estas funciones, vale mencionar que es importante la participación ciudadana y también de la industria en cuanto a la notificación oportuna de este tipo de eventos o de incidentes o de denuncias, debido a que Tecnovigilancia lo que está haciendo es investigando esto, no con un carácter prácticamente que busque castigar o algo así, sino más bien simplemente mitigar riesgos. Es lo importante. Para lo cual quiero hacer también la atenta invitación que si usted conoce o si usted llega a enterarse de algún evento, algún incidente adverso que llegue a ocurrir o algún producto que a lo mejor puede que no cumpla con la calidad estándar prácticamente del dispositivo, que es como el desempeño normal del dispositivo o algún producto que puede ser presuntamente falsificado o que no tenga registro sanitario, puedan denunciarlo, puedan notificarlo al correo tecno.vigilancia@medicamentos.gov.sv para que ellos le puedan dar seguimiento al caso y realizar las investigaciones correspondientes. Como les comento, esta función reguladora es prácticamente la de salvaguardar la seguridad de la población en cuanto a los dispositivos médicos que se encuentran en uso, no más bien como un motivo punitivo. Entonces, tenemos ya, pasando al último punto de la vigilancia, el de la vigilancia de la publicidad de dispositivos médicos. Y lo que menciona el RTS, a diferencia de medicamentos, en medicamentos, la dinámica de trabajo con la publicidad es que se autoriza la publicidad para luego poderla realizar. En este punto, nosotros consideramos que, bueno, también atendiendo las buenas prácticas, es que que se someta a procedimientos de vigilancia nada más. Es decir, no requerirá una aprobación de la promoción o publicidad de dispositivos médicos previo a su realización, sino más bien que ustedes lo realizan, es decir, promocionan o publicitan su dispositivo médico, pero que esto queda a vigilancia de parte de la DNM. Es decir, si hay un producto que, y ya le dice qué es lo que no debe. Si hay un producto que se le atribuye a cualidades que no correspondan a su función o uso previsto, pues entonces ya eso cae en las funciones de la unidad de promoción y publicidad. Entonces ya se comunican con ustedes, les comenten, miren, esto conforme a lo establecido en el registro sanitario, a lo mejor no es algo que sea parte o una característica del dispositivo médico, y entonces ahí se inicia un procedimiento solamente de vigilancia, como les comentaba, simplemente verificar que no se atribuyan cualidades que no correspondan a su función o uso previsto del dispositivo médico. Tampoco deberá indicar o sugerir que su uso o consumo es un factor determinante para modificar la conducta de las personas, o también tampoco deberá indicar o inducir a creer que el producto cuenta con ingredientes, partes o propiedades de los cuales carezca. Si se fijan, básicamente está orientada a que la publicidad sea acorde a lo que el producto es. Y básicamente en eso consistirá. Si se identifica una publicidad, pues se inicia el procedimiento de evaluación, de investigación y todo eso. Prácticamente en ese punto es. No se estaría autorizando la publicidad, sino estaría siendo sometida a procedimientos de vigilancia dentro de la DNM. Y como punto final, según la agenda, era la aplicación del RTS. Y es que en base al artículo 2 y al 116 del Reglamento General de la Ley de Medicamentos, como DNM se pueden publicar guías para la aplicación de los diferentes apartados de ese reglamento. Entonces, para poder brindarles plazos, para poder cumplir con ciertos puntos del RTS, nosotros publicamos un aviso. Y es este, para los que no lo hayan podido ver, fue publicado el 23 de febrero de este año. Y pues prácticamente se menciona esto, que se emitirán de manera progresiva los instrumentos técnicos jurídicos complementarios, guías, instructivos, herramientas u otros que sean necesarios para la aplicación de dicha normativa.
Entonces, prácticamente es para que estén pendientes sobre la publicación de este tipo de instrumentos, de estas guías, para que al momento de que se publique algo, no va a entrar en vigencia, claro está, eso quisiera dejarlo claro desde ahorita, que si, por ejemplo, si hoy se publica un aviso, siempre se estaría dando un periodo transitorio o un periodo de implementación considerable para que puedan cumplir con el requisito, ¿verdad? Con lo que se establece el reglamento técnico salvadoreño. Y eso es precisamente para no afectarles de forma negativa el abastecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, que no dificultarles en el tema de los registros sanitarios, sino más bien no perder de vista el punto de salvaguardar la seguridad y también verificar los dispositivos médicos de calidad, seguridad y eficacia, pero también darle cumplimiento de una forma progresiva al reglamento técnico que es este prácticamente. En este punto también quería comentarles que si bien este webinar básicamente consistía en los principales cambios que se pueden identificar en el reglamento técnico salvadoreño, es importante recalcar que el reglamento técnico en sí está compuesto por diferentes funciones reguladoras o acciones o actividades que ya en sí la Dirección Nacional de Medicamentos realiza. Es decir, por ejemplo, el registro sanitario no implica este aviso de que por esto solamente se van a solicitar los requisitos de registro sanitario hasta después, sino que hasta que se publique una guía o algo por el estilo, sino más bien porque esto ya se encontraba realizando. Esto aplica para las nuevas disposiciones o las disposiciones que puedan presentar algún problema. Ante cualquier problema, percance, nosotros estamos abiertos a poder anotar y procesar algún inconveniente que ustedes tengan y lo pueden hacer o comunicar mediante un correo a insumos.medicos@medicamentos.gov.sv o en su defecto también si tienen alguna consulta o expresarnos alguna inquietud con respecto al desarrollo o la implementación de este reglamento, también pueden llamar al número 2522-5016, que es básicamente la unidad de registro de dispositivos médicos. Entonces ahí ustedes podrán llamar, obviamente estaríamos atendiendo principalmente las consultas con respecto al reglamento técnico salvadoreño. Y en caso que dependan de otra unidad técnica, pues nosotros a lo interno gestionamos y le podríamos responder ya sea por el mismo medio o mediante correo electrónico. Así que sin más que agregar, muchas gracias por su atención. Espero que a pesar de que sea un webinar, que el tercer webinar de este tipo, pero que de cualquier manera siempre sirva para poder fortalecer el conocimiento y la comunicación de parte de la DNM con la industria, con ustedes, y pues que haya sido de mucho provecho. Muchas gracias. Muchas gracias por su importante y amplia ponencia, ingeniero Mario Ernesto Vega. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de evaluación de esta ponencia, para lo cual les brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Les agradeceremos su retroalimentación y nos compartan los temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto para invitarles a nuestras próximas capacitaciones. Posterior a la evaluación, pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Ingeniero, nos consulta Stephanie Guzmán para reconfirmar. Buenos días. ¿Van a publicar guías para inspección de BPAT y D para importadores de DM? Hola, sí, con gusto. Fíjense que quiero ver lo de la guía, perdón. Me están comentando que en sí, de momento no se ha contemplado establecer como una guía para ese tipo, sin embargo, que lo podrían tomar como
como las inspecciones para una droguería. O sea, si bien podría ser aplicable, no en todos los puntos, claro está, por las diferencias entre los tipos de productos, pero sí la mayoría podrían estarse tomando de esa manera, con la que se les aplica a las droguerías, precisamente porque el objetivo es importar, distribuir y eso, pues. Si usted continúa con alguna duda o consulta, también podría consultar al correo de inspección@medicamentos.gov.sv para que le puedan detallar más información con respecto a esto. Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. Siguiente consulta. Buenos días. Si en mi droguería solo distribuimos jeringa, ¿nos realizarán inspecciones de verificación similar a las que se realizan a los medicamentos? ¿Y en cuánto tiempo entra en vigencia este reglamento? Ok. Con respecto a la primera pregunta, pues sí, se estaría tomando como básicamente un importador de dispositivos médicos con respecto a las jeringas que estarían importando y pues creo que está un poquito vinculado a la pregunta anterior, creería yo, pero de cualquier manera se estarían realizando las inspecciones de verificación conforme a lo establecido, ¿verdad? Ante cualquier duda, que igual pueden consultar al área de inspecciones, porque creo que sí son bien específicas estas preguntas, pero aunque solo importe o distribuye un dispositivo médico, pues siempre entra en la categoría del establecimiento autorizado de dispositivos médicos. Con respecto a la segunda pregunta, les comento que en sí el reglamento técnico y el de buenas prácticas de manufactura entraron en vigencia el 23 de febrero. Nosotros hemos tomado, de este año, nosotros tomamos a bien en algunos puntos otorgar ciertos plazos para la implementación gradual de este reglamento, precisamente para no implicar algún costo adicional o algún problema con respecto a la situación regulatoria de la industria. Sin embargo, pues, la mayoría del reglamento, que son cosas que ya se hacen, pues entraron en vigencia el 23 de febrero. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Melissa Cabrera nos pregunta, ¿hay establecimientos autorizados como centros de almacenamiento de dispositivos médicos en el país? ¿Puede mencionar alguno? Ok. Sí, de hecho sí tenemos registrados centros de almacenamiento de dispositivos médicos. Sin embargo, si usted desea conocer bueno, quiénes son o qué establecimientos son, podría solicitar la información mediante la Unidad de Acceso a la Información Pública, que está situada en el cuarto nivel de la Dirección Nacional de Medicamentos. Ahí usted puede presentar el escrito, puede solicitar la información y pues se le podría hacer llegar la información que usted necesite. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Ana Umaña nos consulta si un centro de almacenamiento autorizado para medicamentos puede brindar el almacenamiento de insumos médicos. Bueno, en este punto, esta respuesta en particular se estaría contestando mediante la guía que estaría publicándose para la unidad de registro de establecimientos y poderes, la de apertura de establecimientos, debido a este tipo de cosas, ¿verdad? Porque más me parece que es una pregunta de UREP. Sin embargo, lo que sí le puedo decir de momento, para no darle mayor detalle, porque eso va a estar en la guía que se va a publicar, es que se mantenga pendiente de los medios de comunicación de la DNM oficiales para cuando salga publicada esta guía, pues esté pendiente y ante cualquier consulta, pues ya puede acercarse a la unidad de registro de establecimientos y poderes para verificar si tienen este alcance de ambos productos regulados. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Nos consultan lo siguiente. ¿Las etiquetas complementarias deben ser colocadas también a repuestos y accesorios de dispositivos médicos? Ok, como el reglamento técnico lo que establece es para dispositivos médicos, entonces
Si estos accesorios y repuestos son considerados dispositivos médicos, pues sí debería, pero en realidad, por ejemplo, los repuestos, lo que uno conoce como repuesto, que son, por ejemplo, un cambio de pantalla, una pantalla nueva de un equipo o un teclado o una tarjeta electrónica, pues esto no sería necesario porque no son regulados como dispositivos médicos. Ahora bien, si se mencionan accesorios y que son destinados para ser utilizados por el usuario final del dispositivo, por ejemplo, como una pieza de mano o algo en particular, pues sí debería de utilizar las etiquetas complementarias para poder proporcionar toda la información necesaria al usuario final y pues reducir el riesgo de un mal uso del mismo, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero, por la respuesta. La siguiente consulta es, ¿a partir de cuándo será exigible el nombramiento del director técnico? Ok. Esto de igual manera con la respuesta, con la pregunta anterior con respecto a lo de los establecimientos, junto con la guía de la apertura de establecimientos se publicaría una del director técnico y del regente. Entonces, considerando que son figuras muy parecidas, más no iguales, por el tipo de producto al que se dedicarían, se estaría publicando y ahí se estaría diciendo los plazos. Junto con la guía se planea publicar un aviso donde se establezca el plazo, digamos, por ejemplo, supongamos nada más, que se publica la próxima semana, no sé. Entonces estaría dando un plazo considerable, es decir, no sería desde la próxima semana, sino un plazo, al vencimiento del plazo que se indique en el aviso. Entonces, por eso es que les comentaba de que sí es importante que se mantengan pendientes de los medios de comunicación oficial, de la DNM, la página web de la DNM, para estar pendiente de estos plazos. De cualquier manera, la implementación de estas medidas no sería de una vez, claro está, ya que ya se tomó la implementación gradual de algunas medidas del reglamento. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta tiene que ver mucho con esta. Usted me valida la información. ¿Aún no tienen el proceso y requisitos a presentar para la inscripción del director técnico y referente de tecnovigilancia? Así es, sí. Bueno, la primera parte de la pregunta con respecto al director técnico sí tiene que ver con la respuesta anterior y es que se mantengan pendientes de los medios de comunicación. Con respecto al referente de tecnovigilancia, pues esto se le estaría dando vida con relación al reglamento técnico salvadoreño de tecnovigilancia. Y pues para eso les invitaba a que participaran todos en el proceso de evaluación, de revisión con OSARTEC. Muchas gracias, ingeniero. Con esta pregunta cerramos esta sección, agradeciéndole por estas respuestas a las consultas. De parte del Ministerio de Economía, te agradecemos, ingeniero Mario Ernesto Vega, por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual se han impartido contenidos de mucha importancia sobre los conceptos del reglamento técnico salvadoreño, en el cual se dio a conocer los requerimientos técnicos para las personas naturales o jurídicas que realizan actividades ya sea de fabricación, importación y distribución, almacenamiento, etcétera. El ámbito de aplicación del ciclo de regulación, los requisitos sanitarios de los dispositivos médicos, donde se explicaba sobre los códigos y términos de nomenclatura internacional por la Dirección Nacional de Medicamentos, las recomendaciones que nos hacía sobre los códigos, los temas de tecnovigilancia y toda invitación para poder participar de manera activa en esta actividad que nos compete a todos. De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar y les invitamos a que nos acompañen el día martes 21 de marzo al webinar titulado Monitoreo e inspecciones de promoción y publicidad en establecimientos farmacéuticos, siempre en coordinación con nuestra institución amiga Dirección Nacional de Medicamentos. Estamos seguros de que esta información será de mucha importancia, al igual que la presente, y los esperamos a que nos acompañen al siguiente webinar. Tengan todos muy buenos días.